Para las personas de Occidente, ver las películas del estudio Ghibli equivale a contemplar una filosofía de la vida y de la naturaleza que nos es radicalmente opuesta. Para nosotros, estas son películas traicioneras donde los límites entre la realidad y la ficción parecen caprichosos y en muchos casos ilógicos. Ahí está, por ejemplo, Chihiro, quien al atravesar un túnel como cualquier otro entra al mundo de los espíritus. Ahí también tenemos a Mei, quien, mientras su madre lucha contra la tuberculosis, la pequeña se encuentra a la familia de los Totoros en el bosque. Los personajes de Ghibli son afectados por normas o actúan bajo reglas que las películas no se toman el tiempo de explicar. Tan solo lo fantástico y lo maravilloso suceden alrededor de los personajes y nosotros, como espectadores, debemos aceptarlo. あなたは誰？マクロクロスケ？ Entre muchas otras cosas, Japón es un país esencialmente tradicionalista y no hay nada más tradicional en una región que sus creencias religiosas. En el libro titulado Mitología japonesa, leyendas, mitos y folclore del Japón antiguo, Masaharu Hanesaki realiza un análisis sobre el origen y la evolución del Shinto, mitología madre de la Tierra del Sol naciente. Según el autor, la tradición religiosa japonesa tiene su origen en dos elementos clave: la fascinación por la naturaleza y la sensibilidad tanto por los sentimientos como también por las pasiones humanas. Los ancestros de los japoneses, según Hanesaki, se sintieron en armonía con la naturaleza. Incluso a día de hoy, Japón sigue siendo un país que atrae por su espacio místico, resultado de la unión entre los entornos naturales y los entornos urbanos. La armonía con la naturaleza del Shinto generó en el imaginario japonés una perspectiva ambientalista única, la cual pervivió a lo largo de los siglos y logró impregnarse en los paisajes de las películas de Ghibli. ¿Y qué le contestó el árbol? ¡Los árboles no hablan! A su vez, la naturaleza no funciona como un simple elemento estético, sino que es un eje fundamental que permea las tramas de cada una de las obras de Ghibli. Películas como La princesa Mononoke tienen el desenfrenado expansionismo industrial de los humanos como un tema latente a lo largo de toda su trama. La familia de Mi vecino Totoro se muda a un pueblo rural precisamente para que el aire natural ayude a mejorar la tuberculosis de Yasoku, la madre de las niñas protagonistas. Pese a lo dicho, reducir una de las películas a una mera crítica ambientalista y la otra a un simple embellecimiento del paisaje sería ignorar una concepción mitológica que glorifica e incluso santifica a la naturaleza desde hace siglos. El ambientalismo de Ghibli es un pilar del pensamiento mitológico japonés, inseparable tanto de la estética de su estudio como de la idiosincrasia de sus personajes. 近頃の人間は自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然は手の人間なのに、その自然を乱暴にいじくり回し、俺たちはもっといいものができると思っている。Retomando el trabajo de Masaharu Hanesaki, el amor y la armonía con la naturaleza que los seguidores del Shinto experimentaban devino en una religión de carácter animista. En pocas palabras, el animismo consiste en una forma de ver a la naturaleza, al mundo y a sus objetos como seres dotados de un alma o una clase especial de vitalidad. Para que se entienda mejor, la belleza y la pureza del paisaje provocaron en las personas la misma admiración y respeto que en Occidente tendrían seres sagrados o divinos. En consecuencia, el pueblo japonés comenzó a crear y a esparcir una serie de relatos en los que objetos como los árboles de cerezos o zonas como el monte Fuji eran entidades vivas, pensantes y sobre todo actantes. El animismo, precisamente, es lo que permitió a los japoneses crear el concepto de los kamis, palabra con una de las traducciones más difíciles. Pese a que podríamos decir que kami significa Dios, esta es una traducción imprecisa, puesto que la idea de Dios en Japón es esencialmente opuesta a lo que en Occidente entendemos. De ahí que nos resulte extraño que cualquier cosa pueda ser un kami. Billy, Mandy, Irving, el papá de Billy, la mamá de Billy, el primo de Billy, el gato de Billy, el marciano, el presidente, el cartero, las hermanas Dingle Smith, Goku, una llama y un sándwich de pavo con
ensalada. ¿Y sin mayonesa, huesos? A diferencia de Occidente, lo sagrado y lo divino en Japón no se resguardaba en los cielos o en planos más allá de la realidad. Los dioses, sean grandes o pequeños, convivían de manera directa con los humanos y en ocasiones terminaban por afectar las vidas de estos intencional o inintencionalmente. Viéndolo desde esta perspectiva es fácil entender por qué en las películas de Ghibli los protagonistas suelen quedar en medio de luchas o conflictos de seres mágicos y maravillosos. Sosuke hace enfadar al mar cuando se lleva a la pequeña Ponyo, una de las tantas hijas de la reina del océano que el niño intentaba ayudar. Sophie del castillo vagabundo es convertida en anciana por la bruja del páramo, debido a que la bruja se sintió celosa de su belleza y del hecho de que Howl se fijara en ella. Haru, luego de haberle salvado la vida a un gato en la calle, debe escapar del matrimonio arreglado con el príncipe Lune. En un contexto mágico, las tramas de las películas surgen de manera caprichosa y arbitraria porque, precisamente, son el resultado de fuerzas y entidades de la misma calaña. Esa es mi chica. Para el Shinto y en extensión la lógica de Ghibli, cualquiera es susceptible de hacer enfadar a un espíritu o simplemente ser el blanco de burlas de uno de ellos. You burned my house to the ground! My family's dead! What do I do? I'm gonna find you, motherfucker. Existe un meme en internet que dice que las premisas de Disney suelen ser más o menos así. ¿Qué pasaría si los autos tienen sentimientos? ¿Qué pasaría si los juguetes tienen sentimientos? ¿O los videojuegos? ¿O los monstruos? La narrativa de Disney tiene un razonamiento sencillo, lineal y en muchos casos aburrido. Si bien parece que sus mundos son mágicos, la verdad es que más allá del aspecto, sus personajes siempre se comportan como humanos. Mientras tanto en Ghibli la aparición de entidades mágicas mantiene siempre un elemento fantástico e incomprensible. Los humanos y las deidades conviven en un mismo mundo vasto que es imposible de explicar por completo. Pero, ¿por qué en Occidente no creamos obras de este estilo? ¿Qué pasó con nuestras leyendas? ¿Qué pasó con nuestros mitos y con nuestra magia? Según Jacques Le Goff, el monoteísmo cristiano se encargó de eliminar todo esto. Le Goff explica que durante la Edad Media europea, la Iglesia tuvo la tarea no solo de gobernar, sino también de reinterpretar o eliminar todos los mitos paganos que se habían heredado de Grecia y Roma. Esto se debió a que mientras el cristianismo es una religión monoteísta, mono significa uno, teísta significa Dios, el helenismo era politeísta, es decir, que creían en más de un dios. Los griegos concebían al mundo como un lugar dividido en zonas y reinos repartidos entre los dioses. Si estabas en la ciudad, te ayudaba Atenea. Si estabas en un camino, te ayudaba Hermes. Y si estabas en el mar, eras problema de Poseidón. Creo que esa nube está molesta conmigo. Respetar los dominios de los dioses era una muestra de mesura, mientras que traspasarlos era un indicio de soberbia. Romper los límites que le pertenecen a otros era motivo suficiente para un castigo, no por la maldad del dios, sino más bien por la impertinencia de los hombres. Esta misma lógica se trasladará, por ejemplo, a los relatos paganos que sobrevivieron en la Edad Media, donde teníamos seres específicos que custodiaban lugares específicos. Por ejemplo, trolls vigilando los puentes, hadas custodiando los bosques o duendes resguardando los hogares. Según Le Goff, todo se acaba con el cristianismo de la Edad Media. La Iglesia eliminó la religión helenista y con ella un conjunto de creencias politeístas y animistas. Las leyendas sobre ánimas del bosque o espíritus del océano desaparecieron casi por completo. La versión del mito de Hércules hecha por Disney es un ejemplo de los tiempos modernos. Hades, al ser el dios del inframundo, fue convertido en una caricatura del diablo cristiano, tanto por su apariencia lúgubre como por su deseo de propagar el mal. En la mitología griega, sin embargo, Hades es uno de los dioses más tranquilos, y salvo que intentes quitarle algo de sus dominios, no te va a dirigir la palabra. Así, la narrativa occidental perdió su animismo ambientalista para centrarse por completo en un individualismo racionalista. Por ello, las historias occidentales tienen su eje en el viaje individual del héroe y en el desarrollo de su psiquis. De esta forma, el mundo y la magia que lo impregna queda abandonado. En Occidente, la naturaleza no tiene nada de magia. Después de todo, para la tradición narrativa cristiana, la naturaleza no deja de ser más que un recurso explotable, un gran peregrinaje
o un campo de batalla. Pueden acusarte de 2 cosas: actividades contra la nación y entrar sin permiso. No creo que sea para tomárselo a risa. ¡Qué película más mala! Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Si lo haces, nosotros te ayudaremos, de veras. No, prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Eboshi es una matriarca militar responsable de la contaminación que perturba el aura de los espíritus del bosque, a quien ella quiere eliminar para agrandar su reinado. Yababa es la bruja que le roba el nombre a Chihiro luego de que ella haya entrado por error a la Tierra de los Espíritus. Y Jiro es un ingeniero que debe construir aviones militares para el ejército nipón, quien es un aliado directo de la Alemania nazi. Si viéramos películas occidentales, nadie dudaría de que los personajes mencionados serían tratados como villanos o al menos como malas personas. Sin embargo, en las películas de Ghibli, no. En fin, que toca seguir comparando. En la narrativa occidental de Disney es común ver a los villanos siendo derrotados al final del relato. ¿Cuántas escenas como esta hemos visto de los villanos cayendo por su propia soberbia? Esta forma de narrar revela una visión dicotómica del mundo, es decir, de un mundo dividido en buenos y malos, y mientras que los buenos son gente que debe ser recompensada por su esfuerzo, los malos son gente que debe ser castigada. En las películas de Ghibli, sin embargo, no hay algo como un castigo a la maldad o una condena a los villanos. Jiro, el muchacho que construye aviones para la Alemania nazi, es incluso el protagonista y héroe de su película cuyo argumento es sobre todo romántico antes que bélico. Pero, ¿por qué Ghibli rechaza esta visión dicotómica? ¿Por qué sus villanos no parecen villanos? En un primer lugar, tenemos que retomar la lógica de los límites que usamos para explicar la mitología griega. En Ghibli, como en las mitologías animistas, cada espacio geográfico tiene asignado un espíritu o kami que lo regula. El mundo es un gran mecanismo que funciona con cada cosa en su sitio justo. Intentar pasarse de los límites que le fueron dados a cada ser significa romper el orden sagrado y, por lo tanto, generar un daño a escala masiva. De esta forma, ir más allá de tus límites es como quitar uno de los cientos de engranajes que le permiten girar a un gran reloj. Viéndolo de esta forma, Chihiro, aunque haya llegado al mundo de los espíritus por error y sin intención de quedarse, sigue siendo una forastera y por lo tanto una amenaza ante los ojos de Yababa y el mundo de las almas. Eboshi es un ejemplo de soberbia directa, pues aunque sea una buena persona defendiendo a los desamparados de su misma especie, es soberbia e irrespetuosa al expandirse más allá de los límites que le fueron dados a los humanos. Su expansionismo sin fin genera un caos dentro del mundo que termina por contaminar las montañas que quedan más allá del valle, llegando incluso a donde vive Ashitaka, quien resulta contaminado y maldito debido al expansionismo de Eboshi. Por otro lado, a esta altura del video ya suena repetitivo, pero la religión tiene mucho que ver en esto. ¿Religión? ¿Aprender? ¡Vámonos de aquí! El cristianismo y el catolicismo son religiones dicotómicas, es decir, religiones que se basan en el bien y el mal. De hecho, una de las primeras cosas que Dios hace en el Génesis es dividir la luz de la oscuridad, el bien del mal. Otro aspecto a tener en cuenta del cristianismo es que, como la religión helénica y la nórdica, concibe la existencia a partir de la tragedia. De ahí que el mundo en la tierra sea, para los cristianos, un pasaje o un peregrinaje intermedio para la vida más allá de la muerte. Sin ir más lejos, el Apocalipsis es parte del ciclo divino del cristianismo. La mitología nórdica comienza con una guerra y se desarrolla casi por completo como un vano intento por detener el Ragnarok, es decir, la destrucción de los dioses y los 9 reinos. Urano fue derrocado por su hijo Cronos, quien fue derrocado por su hijo Zeus y a quien, según las Moiras, le espera el mismo destino por parte de su estirpe. La tragedia, la muerte y la angustia por detener lo imposible se ven en todos los relatos de estas mitologías. La palabra tragedia incluso viene del género dramático homónimo, cuyas obras se caracterizan por sus desenlaces de muerte y angustia.
El bien contra el mal, el padre contra el hijo, los dioses contra el destino, todas estas ideas permean y marcan la narrativa de las religiones mencionadas, dándoles una base trágica y sobre todo dicotómica. En su análisis de la mitología japonesa, Masaharu Hanesaki plantea que la tragedia es inexistente en el Shinto. Para empezar, ni siquiera existe algo como el apocalipsis para la mitología japonesa. A su vez, Hanesaki habla sobre cómo la influencia del budismo en la religión japonesa importó los conceptos de la reencarnación y el karma, ideas que, antes que separar o dicotomizar la vida humana en buenos y malos, los une como parte de un ciclo eterno de colaboración y reencarnación. Poniendo todo este planteo sobre la mesa, es entendible el trabajo de Ghibli sobre sus, entre comillas, villanos. En estas películas existen sobre todo espíritus que, más que siniestros, son bromistas. A su vez, aquellos que se muestran más feroces suelen ser espíritus que se están defendiendo del exceso de los humanos o que tratan de defender las fronteras invisibles que los separan del hombre. A su vez, si algún humano sufre la maldición de uno de estos espíritus, dicha maldición puede romperse con algo tan puro y hermoso como el beso del verdadero amor. Muchas gracias, Sophie. Soy el príncipe del reino vecino. Un hechicero me convirtió en espantapájaros. Es el hechizo que se rompe con el beso de tu verdadero amor. Así es. En fin, que aquí no hay monstruos o demonios, sino más bien entidades que se están defendiendo. San, la muchacha que fue criada por la diosa Lobo, se defiende de Eboshi, quien quiere expandir su dominio. Eboshi, si bien demuestra soberbia, no es precisamente malvada. Ella es una matriarca de una tribu de marginados sociales, como leprosos o prostitutas, que se está defendiendo de los clanes más grandes que luchan por apoderarse de Japón. En medio de las dos mujeres se encuentra Ashitaka, el protagonista, quien busca calmar la guerra entre ambas mujeres, no por medio de la violencia, sino del diálogo. En medio, el muchacho debe intentar calmar también la ira del espíritu del bosque, quien ha sido dañado por monjes mercenarios. Ghibli está lleno de estos tipos de ejemplos. Sus historias van más sobre cómo se desarrollan y se desenvuelven las pasiones humanas en medio de conflictos mayores. El resultado es un tipo de narrativa donde sus personajes no luchan entre sí, sino más bien contra un enemigo mucho más grande y abstracto: la guerra. El profesor Jungers está en apuros. Está peleado con el gobierno. ¿Se refiere al gobierno de Hitler? Los nazis no son más que una panda de canallas. Una noche preciosa, un buen lugar para olvidar. ¿Que Japón está en guerra con China? Lo olvidamos. ¿Que crea un estado títere en Manchuria? Lo olvidamos. ¿Que se retira de la Sociedad de Naciones? Lo olvidamos. ¿Que se enemista con todos los países? Lo olvidamos. Japón saltará por los aires. Y Alemania también. El resultado final es una perspectiva narrativa radicalmente pacifista y profundamente ambientalista. Volar ha sido siempre un sueño para la humanidad, un sueño maldito. Los aviones, nos guste o no, están destinados a usarse como herramientas de muerte y destrucción. Lo sé. Aún así, yo elegí un mundo en el que hubiera pirámides. ¿Con cuál te quedas tú? La soberbia lleva al conflicto, el conflicto lleva al caos y el caos lleva a la guerra. En un mundo de guerra, todos, seamos humanos, naturaleza o espíritus, sufrimos. Por ello, en estas películas, el desarrollo de la trama y el objetivo de los personajes deja de ser derrotar o matar a sus enemigos y se centra sobre todo en la forma de encontrar las paces entre ellos y el mundo. Después de todo, solo en una tierra de paz y armonía puede crecer la vida. Solo en una tierra de paz y armonía es posible ver a los espíritus del bosque.